Hola hermanos, muy buenos días. Soy el pastor César Gómez de Casesa San Martín. Le damos gracias a Dios por un amanecer tan hermoso, tan glorioso, que Dios nos permitió ver un nuevo día para amarlo, para bendecir a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a compartir la palabra y vamos a pedirle a Dios que nos abra el entendimiento y que nos dé sabiduría para poder darle y para poder entenderla. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos vas a hablar en esta hermosa mañana. Que, Señor, el inicio de nuestro día sea lo más importante para nosotros, glorificándote a ti, Señor, dándote toda la gloria y la honra, mi Dios. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón y sobre todo, Padre, que esta palabra caiga en tierra fértil y que llevemos todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, muchas veces hemos oído del hijo pródigo, ¿verdad? Que abandonó a su padre, se fue y se gastó toda la herencia y despilfarró todo. Pero muy pocas veces se habla del hermano del hijo pródigo. Y hoy vamos a aprender algo muy importante. ¿Por qué se enojó? Así como tú, como yo, como muchos de nosotros, suelen suceder cosas en nuestras vidas y nos disgustamos por algo. A lo mejor también empezamos a reprochar, a reclamar. Y hoy vamos a hablar el por qué su hermano del hijo pródigo se enojó. Vamos a Lucas capítulo 15, versículo 28, y dice así la palabra de Dios. Entonces se enojó y quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Lucas 15, 28. Dice así la palabra. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hizo un berrinche el hijo, el, eh, el, el que no se había apartado de su casa. Hizo un berrinche porque vio que su hijo, él se había ido y lo festeja, ¿verdad? Le mata un carnero, le mata una res, ¿verdad? Y le hace una fiesta. Entonces, él sintió coraje porque dijo, pues yo nunca te he dejado y siempre he estado contigo y ni siquiera me has matado un cabrito. Entonces, yo creo que muchos de nosotros, hermanos, tenemos esas tendencias a enojarnos. Pero hay una respuesta muy favorable, ¿verdad? De lo que dice el padre. Dice, este hijo estaba muerto y regresó. Así en la iglesia hay mucha gente que se va y de repente ya no quiere estar en la iglesia y de repente quiere regresar. Pero, ¿cómo recibes a los hermanos que se han ido y regresan a la iglesia? ¿Te enojas o te da gusto de verlos? ¿Tienes envidia con tu pastor o le dices, pues, ¿cómo lo vuelves a recibir o cómo lo vuelve a recibir si se gastó todo? Así es que yo creo que es importante entender que no debe de haber envidias en nuestras vidas. El hermano del hijo pródigo es un carácter que retrata a muchos creyentes en la iglesia, ¿verdad? Que se enojan, creyentes que no saben perdonar. Y yo creo que esta enseñanza nos va a ayudar y nos va a enseñar cómo perdonar. Y, y vamos a ver, número uno, ¿cómo es el tipo de creyente fiel? ¿Cuál es el tipo de creyente fiel? En el versículo 29 dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ese es el prototipo de envidia que muchas veces sentimos. Y decimos, ni siquiera me has reconocido, ni siquiera yo tantos años que he estado fiel contigo, tanto tiempo que he estado aquí en la iglesia y ni siquiera un regalito, ni siquiera algo que me puedas dar para que yo me sienta bien. Hermanos, esto no es lo justo, ¿verdad? Ni lo correcto. Pero este tipo de creyente fiel, ¿qué es lo que hace? Es fiel al Padre. Se quedó ahí y esperó, ¿verdad? El hijo, pues, pródigo se salió de la casa
Y el tipo de creyente fiel es fiel al Padre, fiel al hogar, fiel a la heredad, ¿verdad? A la herencia que dejó el Padre, fiel a la posición. Y esa es la característica principal, ¿verdad? Fiel a la posición que tenemos en Cristo. Por muy raquítica que se vea la posición que tenemos, es grande, hermanos. Y vamos a ver cuál es el tipo de creyente que se enoja. Y vemos en el versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hizo un berrinche, hermanos. El padre muchas veces no está rogando que entremos, pero este tipo de creyente que se enoja es berrinchudo, es antipático, es intolerante, se molesta por todo, hasta porque le pase la mosca. Son muchas cosas o muchos factores que nos van pasando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay creyentes enojones, que tienen un carácter tremendo. ¿Por qué? Hay veces vemos en la iglesia, ¿verdad? Esos tipos de personas que se enojan eh, de la gente inmadura que llega a la iglesia, ¿verdad? Por falta de los demás, o sea, se enojan por cualquier situación y ya quieren reclamarles, ¿verdad? Y se están enojando por todo. Se enojan por el mal testimonio que su hermano haya dado. Es que míralo como es y empiezan a juzgar. Entonces, este es el tipo de creyente enojón, que todo le molesta, por todo está enojando. Y ya hasta no sabemos si en qué momento ya hizo un berrinche y empieza a sentir envidia, que eso es lo más tremendo. Y les voy a decir algo, hermanos. Ese tipo de sensaciones que entran en nuestro corazón, pues detienen el crecimiento espiritual en nuestras vidas. Y no nos permiten avanzar, nos estancamos. ¿Verdad? Se enojan de las personas que pecan, se enojan por la hermana que no le habló, se enoja por el hermano que está haciendo cosas que no van bien delante de Dios. O sea, por todo está enojando. Se enojan porque no se le dan disciplina por ejemplo, al que no ha fornicado, al que robó, o, o, o está criticando a otro hermano. No sé, hay muchas cosas que luego nos ponemos en una posición de juez. Entonces, yo siento que no debemos de permitir esas cosas en nuestra iglesia, hermano. Se enojan por las oportunidades que se les siguen dando al que fue infiel. Mira, yo te digo, ya le dio otra oportunidad. Y muchas veces nos molestamos. No, a mí se me hace que al pastor o a la pastora le falta sabiduría. No, hermanos. Tenemos que reflejar el amor de Cristo. A veces como pastores debemos de tomar decisiones que son cruciales y que a lo mejor pueden afectar muchas veces la integridad de uno mismo, pero ¿qué creen, hermanos? Es el amor y la misericordia de Dios. El Señor nos enseñó que debemos de perdonar a todos. Otro tipo de creyente que tiene que aprender debemos de aprender a perdonar las faltas, a perdonar los resentimientos, los problemas. El versículo 31 y 32 dice así: entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Esto es lo que muchas veces, hermanos, nos cuesta trabajo entender, que, que muchas veces estamos dentro del reino de Dios y las personas que se van, pues están expuestas a la muerte eterna si no hay un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a perdonar. Me llama la atención mucho lo que dice en el versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado.
Ese es el amor y la misericordia que nos enseña Cristo Jesús, hermanos. Que si tuviéramos tantita sensibilidad y entendiéramos que las personas cuando se apartan de Dios mueren espiritualmente, pero hay algo importante cuando recapacitan. La Biblia dice, entonces el Hijo, ¿verdad? Dice que recapacitando, reflexionó, volvió en sí y dijo, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Mendigando, comiendo de las algarrobas, de la comida de los cochinos. Dice que volvió en sí y dijo, bueno, pues yo le voy a decir a mi padre que ya no me reciba como su hijo, sino por lo menos que me reciba como un trabajador, porque ahí adentro lo tenía todo. Hermanos, muchas veces nosotros nos salimos de la bendición de Dios. Y si tú estás pensando ahorita salirte de la iglesia o estás incomodado por algo, te sientes incómodo, ten cuidado. Te animo a que no tengas ese tipo de pensamiento de querer salirte, porque muchas veces gastamos nuestra herencia que Dios nos ha dado. Es una bendición. El tipo de creyente tiene que aprender a perdonar, que el perdón y olvida las faltas que les hicieron. El perdón, hermanos, levanta al caído. Es hermoso el perdonar a una persona que pecó, que agredió, o que a lo mejor hasta tuviste un problema personal, pero tenemos que levantar el que está caído. El perdón se goza en la prosperidad de los demás, no siente envidia. No tienes envidia porque está prosperando tu hermano o tu hermana. Dale gracias a Dios, porque también a su tiempo Dios nos va a bendecir. Y a lo mejor no es la misma bendición que tiene la otra persona, a lo mejor es una bendición de diferente manera. Hay mil maneras de recibir bendiciones de parte de Dios. Y el perdón no le da entrada al orgullo, hermanos. Es bien importante que el perdón no le da entrada al orgullo. Y eso es importante reflexionarlo, hermanos. Cuando tú perdonas a una persona, destruyes el orgullo. Así que, hermanos, esta enseñanza nos enseña que debemos de aprender a tener ciertas determinaciones en nuestras vidas. No sentir envidia por los demás. Así que, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, como dice la palabra en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Hermanos, ahí dice con espíritu de mansedumbre, no regañando, no condenando, no trayendo juicio. Dice la Biblia más adelante, la parte que concluye, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que, hermanos, si nosotros sorprendemos a alguien en un problema, considérate a ti mismo, no sea que también tú puedas fallar. Vamos a darle gracias a Dios por la bendición que nos dio de escuchar su bendita palabra temprano. Amado Dios, en esta hermosa mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, que no seamos, Señor, pendencieros, no seamos contenciosos con nuestros hermanos, que quizás a lo mejor se fueron de la iglesia y nosotros nos enojamos. Padre, debemos de entender que nosotros también en alguna manera somos infieles a ti. Queremos ser ese tipo de creyentes fiel, que seamos fieles a ti, Señor, fieles a nuestras casas, a nuestras familias, fiel a la heredad que tú nos has dado, Señor, esa por tu bendita palabra, Señor, fiel a la posición que tú nos has dado, Cristo Jesús. Y no que nos enojemos, Señor, no que sintamos envidia, resentimientos, algo que carcome nuestro corazón, Padre. Te pedimos, Padre, que seamos buen testimonio, que aprendamos, Señor, a levantar al caído, al que no tiene fuerzas, al que en algún momento se desesperó en su vida.
debemos de considerarnos a nosotros mismos, Padre. Bendito Dios, te damos gracias, mi Dios, por la bendición que tenemos, por la oportunidad que tenemos de tenerte a ti, Señor Jesús. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que tengan un excelente día, que Dios los bendiga. Y recuerden, hermanos, no sentir envidia por nadie. Y si tú no te has salido de la cobertura de Dios, agradécele por tu fidelidad, pero tampoco sientas envidia por los demás. No te enojes. La vida es tan hermosa con Cristo Jesús. Disfruta tu familia, disfruta lo que tienes. Hazlo con amor, hazlo con gusto, hermano. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un excelente día.